Muy bienvenidos y bienvenidas a todos a nuestro nuevo programa aquí en Discípulo TV. Estamos en este nuevo formato, esta temporada que le hemos llamado Conversaciones en Cuarentena. Y estoy en esta tarde con, bueno, una alegría y un honor tenerlo, bueno, a mi tío Jorge Fagundes, el pastor de Uruguay, y él actualmente está como consultor del Cono Sur de lo que es la red de multiplicación. Y esta tarde, en este momento, ¿cierto? En este programa queremos dar un poco a conocer esta temática y para aquellos que no conocen qué es la red de multiplicación, ¿cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, tío? Bienvenido a Discípulo TV. Saludos, Marcos. Qué cosa, ¿no? Sí. ¿Cómo nos vamos a dirigir, verdad? Exacto. Pero es un gusto para mí compartir este tiempo contigo y con todos tus oyentes, todos los que te ven, te siguen, que entiendo que son pastores, líderes, hermanos de diferentes congregaciones. Así Así es. que los saludo desde Montevideo. Así es. Bueno, para nosotros una alegría también, y bueno, también no hablamos muy seguido, pero bueno, gracias a Dios por esta instancia, así que bienvenido. Y bueno, cuéntanos un poco qué es la red de multiplicación, a qué se dedican, dónde es que trabajan, cómo lo hacen. Bien. La red de multiplicación es una proeclesiástica. Nos gusta llamarla así justamente porque nuestra filosofía central de enfoque es el hecho de que estamos para servir a la iglesia del Señor. Por eso nos gusta usar la palabra una proeclesiástica. Estamos como decía, para servir a la iglesia del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos a través de herramientas que el Señor nos ha dado en estos tiempos, en estos años, herramientas que tienen que ver con la siembra de nuevas iglesias y fortalecimientos de iglesia. Ese es nuestro enfoque, capacitar. Somos una organización de capacitación. Capacitamos sembradores de iglesia. Esto es lo que Dios nos dio. Bien. Y estamos desde nuestro fundador, el doctor Juan Wagenbel, comenzó este movimiento allá por el año 2000 en Puerto Rico, dictando algunos talleres. Talleres que llevaban por nombre Sembremos Iglesias Saludables, el tema de Iglesia Crecimiento Integral. Bueno, estos talleres él comenzó dando en Puerto Rico y bueno, esos fueron los comienzos de lo que es hoy la red de multiplicación. Entonces nace en Puerto Rico. Bueno, sí, porque el doctor Juan Wagenbel estaba pastoreando, estaba sembrando su iglesia, su primera iglesia en ese país, entonces comenzó con esta iniciativa. Ya te digo, el modelo de talleres. Eran talleres que tenían que ver con plantación de iglesias, con revitalización de iglesias, con el tema de iglesia crecimiento, y nada más que eso. Ese fue el comienzo y ese fue el desarrollo del 2000 y poquito, hasta el 2010, donde la red tuvo un vuelco y un enfoque más específico. Qué bueno. ¿Y cómo tú dices que tuvo un vuelco? ¿Hubieron más pastores que se asociaron a la visión? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, no tanto en ese sentido hubo un vuelco, sino, yo diría, un reenfoque. Bueno, como todo emprendimiento tiene un proceso, ¿verdad? Y la red entró en un nuevo proceso. En el 2010 pasamos de ser una organización que dictaba talleres a ser una organización de procesos. Entonces,
comenzamos a trabajar en procesos, que es lo que hacemos ahora, ¿no? Okay. Entonces, tenemos procesos para la siembra de iglesias y tenemos procesos para el fortalecimiento de iglesias. Interesante. Ahora, siendo un poquito quizás dentro de la misma pregunta, ¿cuál es el material que trabajan? ¿Son materiales que también ustedes lo preparan? Bueno, sí, los materiales que nosotros tenemos son materiales que en algunos casos, o los primeros materiales, hemos hecho convenios con sus actores originales y los hemos contextualizado. Sobre esa base hemos trabajado y creado nuestros propios materiales. Ya. A través de los años y la experiencia en el campo, el trabajar con nuestros socios, así llamamos a los ministerios a los cuales nosotros servimos, fuimos aprendiendo con ellos y juntamente fuimos contextualizando esos materiales, enfocando esos materiales. Okay. Eh, Hoy día, aunque Marcos, te digo que si bien los materiales son importantes, no es nuestro enfoque mayor los materiales, sino el proceso. okay. El proceso para nosotros es clave. Bien. Ahora, antes de entrar en ese tema, y un poco para que la gente también conozca en cuántos países hoy día están trabajando con esta red de multiplicación. Bueno, por la gracia del Señor, porque somos una organización joven, como tú ves, y sin muchos recursos. Los recursos que tenemos son recursos de donaciones de hermanos. Estamos en las 3 Américas y el Caribe. Wow. Estamos en varios países de Europa, países de habla hispana y otros países que no son de habla hispana. Estamos en Asia, Eurasia y en parte de África también. Wow. Wow, es bien amplia cómo se han distribuido, un número amplio. Exacto. Y te digo, Marcos, Dios nos llevó. Es por la gracia de Dios, no es porque teníamos recursos. Dios nos fue llevando a esos lugares y Dios nos fue conectando con hombres que Dios estaba llamando para para sembrar iglesias, denominaciones que el Espíritu de Dios despertó en la plantación de iglesias, nos conectamos y ahí comenzamos a hacer un trabajo pero muy interesante por la gracia del Señor. Qué bueno, qué bueno. Me sorprende también escuchar que en tan poco tiempo Dios le ha dado o sea, abierto estas puertas a entrar a tantos países, tantos lugares, con formación y recursos para aquellos que quieran plantar iglesias. Ahora, claro, hoy por hoy, te doy una noticia fresquita a ti, ¿sí? y a nuestros hermanos que nos están viendo, y amigos que nos ven. Hace cuestión de un mes, tal vez menos, logramos una de nuestras metas que teníamos, es que nuestros materiales estén en 10 idiomas. Wow. Logramos tener nuestros materiales en 10 idiomas, ¿no? Qué bueno. Eso nos ayuda mucho a seguir capacitando, porque esa es la clave, capacitando a los sembradores de iglesias que Dios está llamando. Claro, claro. Ahora, tú hablabas hace unos minutos atrás sobre procesos, ¿ya? Y esto es una palabra que me llama la atención porque quizás no es una palabra tan bien aceptada hoy día cuando todo lo queremos rápido, ¿cierto? Donde no queremos procesos, queremos resultados y lo más rápido posible. En este sentido, ¿cuáles han sido los problemas o dificultades que ustedes han detectado durante todos estos años en los procesos de plantación de iglesias? ¿O cuáles son los mayores problemas que hoy día enfrentamos como cristianos en el momento de decir, ya, voy a crear una obra, una iglesia? ¿Cuáles son esos problemas que ustedes han detectado? En primer lugar, te quiero hablar sobre el tema de proceso, y concuerdo lo que tú decís. Vivimos en una cultura del ya y ahora.
Ujú. Alguien dijo, vivimos en una cultura del microondas, ¿no? Exacto, sí. Todo, Dos, todo es 2 minutos ya. y listo. Exacto. Como que hemos perdido, y a veces cuando miro los adolescentes, mis nietos, eh, ellos no tienen mucha idea de procesos. Como ellos tienen casi todas las cosas en el momento, han perdido la idea de proceso. Y nosotros como iglesia evangélica normalmente somos muy buenos para los eventos. Mm, Yo digo, a nosotros nos dan 4 cositas y armamos un evento. claro. Y armamos buenos eventos con pocos recursos. El problema es que no somos tan buenos para procesos. Yeah. En el evento nos encantan los eventos, pero si al evento, que es como un detonante, no le ponemos o no lo acompañamos con un proceso, a los pocos meses estamos iguales como estábamos antes del evento. Entonces, nosotros como red de multiplicación hemos entendido la importancia que a todo evento hay que ponerle un proceso para que eso mantenga lo que yo desperté en ese evento y pueda lograr el propósito o objetivo que me planteé en ese evento. Okay. Entonces, a eso me refiero con proceso. Bien. Y por ejemplo, te voy a ilustrar cómo lo hacemos en la red. Nosotros tenemos 2 procesos que lo llamamos más iglesias y mejores iglesias. Uh-huh. El proceso de más iglesias es un proceso que dura más o menos 1 año, 15 meses, en el cual nosotros vamos, o el pastor del plantador, nosotros lo guiamos y asesoramos para que vaya acompañando al plantador de iglesia durante ese año, que cumpla un proceso. Bien. Y en ese proceso nosotros tenemos medición, tenemos la parte de información, de mentoreo, de acompañamiento al plantador de iglesia. Todo eso para nosotros tiene que ver con el proceso. Okay. Entonces, le hemos dado mucha fuerza a eso. Bien, bien, entiendo. Ahora, yendo quizá justo como te decía hoy, en eso ya ustedes, o sea, han detectado que muchas veces nosotros, o sea, digo nosotros en el sentido de cómo un cristiano quiere armar la iglesia, ¿cierto? Queremos las cosas rápido y no pasar por esto. ¿Qué otro elemento otra falencia a grandes rasgos que se puede detectar o han detectado y está dentro de su programa a trabajar? Bueno, nosotros siempre decimos, nosotros no vamos a enseñar a la iglesia a plantar iglesia, ¿Ya? porque la iglesia toda la vida plantó iglesia. Y la que ha sido llamada a plantar la iglesia, a plantar o a sembrar iglesias, es la iglesia. No es ninguna paraeclesiástica o proeclesiástica. Nosotros lo que hacemos es ayudar a la iglesia en la misión que el Señor le dejó a la iglesia. Yeah. Quiere decir, en primer lugar, nosotros como red no pretendemos enseñar a la iglesia a plantar iglesia. Uh-huh. Es más, a veces pienso que muchas de las herramientas o materiales que nosotros le damos a la iglesia las conoce. Lo único que nosotros se las damos de una manera ordenada y secuencial. Ordenada y secuencial en un proceso. Y eso es lo que hace la diferencia. Ahora, volviendo a tu pregunta, uh-huh. Nos hemos encontrado que, hablo en general, ¿no? Claro. Que la iglesia no ha sido intencional en la plantación de iglesia. Ha sido casual. Okay. Eso es una, si me hablas de falencia, tú me preguntabas de falencia, yo diría, esta es una de las falencias tal vez. La iglesia ha sido casual, no intencional. Y te explico un poquito más.
Si el líder de la denominación, el líder nacional, tenía una visión de plantación de iglesia, es probable que en su tiempo de liderazgo nacional se sembraran iglesias. Pero luego, cuando venía otro líder que tenía otra inclinación, otro llamado, otra pasión, como que se dejaba la plantación de iglesia y se enfocaba hacia otro lado. Entonces, no era algo intencional y continuo. Ya, Eso fue una de las falencias que vimos. ya. Entonces, lo que hicimos fue motivar, sugerir a los socios de la red de multiplicación a establecer estructuras para la plantación de iglesia. Okay. Nos dimos cuenta, por ejemplo, Marcos. ¿Cómo tú decías? Ordenar esto aquí, aquí y aquí. No tanto ordenar, sino crear una estructura de acuerdo a cada denominación, Ya. de acuerdo a la forma de gobierno, de acuerdo a la forma de culto, de acuerdo a la visión de cada denominación. Nosotros respetamos muchísimo eso. Sugerimos que se estructurara la plantación de iglesia. ¿En qué sentido? Nosotros veíamos que las denominaciones, los ministerios tenían departamento de hombres, departamento de damas, departamentos de niños, matrimonio, adolescente, evangelismo, obra social, pero no había un departamento de plantación de iglesia. Ya. En su mayoría. Sí. Sí, Quizá con suerte se encuentra el misionero o la obra misionera, pero muy lejos, quizás. O el evangelismo. Claro. Sí. Pero no estaba enfocado a la plantación de iglesia. Mm. Ni los recursos, ni ningún tipo de recursos. O sea, estaba enfocado a otras cosas, no a la plantación de iglesia como el eje principal. Claro. Entonces, y fue muy interesante porque uno se pregunta, ¿cuál es el núcleo principal de una denominación o de un ministerio? ¿Qué es lo que hace que un ministerio o una denominación exista? Te pregunto yo a ti. Yo creo que ahí hay un tema importante y relevante, pero no es para desviar la respuesta, pero es la denominación o la institución. Por ahí encontramos acá en Chile mucha segmentación, ¿cierto? Están los hermanos de la iglesia pentecostal, metodista pentecostal, ¿cierto? Bautista, también hay muchas iglesias independientes renovadas, pero es como el núcleo o la importancia difieren, ¿cierto? Pero la mayoría, yo creo, me atrevería a decirlo, que son, no sé, un evento evangelístico, algún discipulado que otro, alguna capacitación especial, una confraternidad, como confraternidades entre las mismas iglesias y nada más. Bueno, está bien lo que tú me decís, pero yo me refiero, tal vez no fui claro en mi pregunta, ¿qué es lo que hace que exista la denominación? Lo que hace que una denominación o ministerio exista son las iglesias. Claro. La misma iglesia. Si no hay iglesias, no hay denominación. Claro. Ahora, ¿y cómo es posible que no tengamos un departamento de siembra de iglesia? Exacto. Sí. Desde ese punto de vista, claro, es como ilógico. ¿Sí? Entonces, esa era una de las falencias, respondiendo a la pregunta que tú me haces, que nosotros vimos. Yeah. Entonces, motivamos a nuestros hermanos a poder hacer una estructura nacional, continental, y crear un departamento que se enfoque a la siembra de iglesia. Yeah. Esa era una de las carencias. La otra carencia era justamente, que está muy relacionado todo esto, una falta de visión clara en la plantación de iglesia. Yeah. Porque, ¿qué sucede? Todos nosotros, o mejor dicho, no digamos todo, pero la gran mayoría de los cristianos evangélicos hemos recibido nuestra influencia de misioneros norteamericanos. Claro, sí. No todos, pero la gran mayoría. La gran mayoría.
y ellos vinieron con un modelo de siembra de iglesia, que dio resultado, y gracias a Dios y gloria a Dios por los hermanos, los bendecimos. Claro. Pero era un modelo de alto costo, Ya. porque ellos venían, construían el templo, equipaban el templo y tenían los recursos para mantenerse como misioneros ahí. Claro. Sí, sí, sí. Pero cuando ellos se iban y quedaban los nacionales, ya los recursos eran otros. Claro. Entonces, una de las falencias que nosotros vimos en motivar a las iglesias a sembrar iglesias fue el hecho de que la visión que teníamos, el paradigma que teníamos de siembra de iglesia era el templo. Ya. Y lamentablemente todavía sigue siendo el templo. Sí. Entonces, cuando hablamos y hablábamos con los pastores de sembrar iglesia, pero es muy caro. Claro. Sí, porque Entonces claro, tuvimos, tú dices sembrar iglesia, uno ya piensa, oye, hay que comprar un lugar, hay que arrendar, hay que comprar elementos, hay que... la silla, el púlpito, los Claro, parlantes, exacto. ¿sí? El sonido, Esa es las nuestra luces. visión, claro, esa es nuestra visión. Entonces tuvimos que comenzar a transmitirle a los hermanos una visión de grupo pequeño. ¿Por qué no comenzamos con una familia Claro, en un lugar y comenzamos a evangelizar y a discipular? claro. Entonces, cuando ya estamos formando discípulos, entonces ahí están los recursos. Ujú. Porque los recursos, todos los recursos que nosotros necesitamos, están en la membresía. Sí. Ahí están los dones, ahí están los talentos, ahí están los llamados, ahí están todos los recursos. Qué Entonces, interesante. tuvimos, Como hablamos recién, quizá un poco ilógico, a veces como uno se enfoca en lo que quizá no está no es tan trascendente como lo que tú estás exponiendo, o sea, en el fondo es trabajar más sobre la misma visión o el mismo mandamiento que dejó Jesús, ir a ser discípulos. bueno, la razón de ser de la iglesia es cumplir la gran comisión. Ya, no, Si la iglesia no cumple la gran comisión, ¿para qué estamos? claro, Entonces, comenzamos a compartir esto con nuestros amados hermanos y empezamos a tratar de invertir el proceso de siembra de iglesia. Generalmente el proceso de siembra de iglesia comenzaba con el culto ya, y eso implicaba templo, etcétera, etcétera. Ahora dijimos, no, comencemos al revés. Comencemos con la evangelización, el discipulado, que la persona tome compromiso, o sea, bautismo, y por último pongamos el culto. claro, exacto. Pero eso fue todo un gran tema. Yo recuerdo visitando a algunos sembradores de iglesias en un país de nuestra querida América, por los informes que ellos nos daban. Ellos tenían alrededor de 20 personas, mayoritariamente jóvenes, un lindo grupo, y fuimos a visitarlos y ver el trabajo que estaban haciendo. Y ellos estaban en una zona, eh, en una zona muy turística. Y cuando encontramos al plantador de iglesia, le preguntamos, bueno, empezamos a hablar con él, cómo está el grupo, cómo va la plantación de iglesia. Y dice, no, hace un mes y medio que no nos reunimos. Y digo, pero ¿cómo? Si tenemos los informes que iban tan bien, que... Dice, lo que pasa es que terminó la temporada turística, bajó el trabajo y ya no podemos pagar el arrendamiento del local que teníamos. Entonces quedamos todos así un poco medio frisados, diríamos hoy. Claro. Porque, pero ¿y cómo? ¿Y no hay una plaza? No hay una casa o dos casas o tres casas. O sea, la visión era templo. Claro. Y hasta el día de hoy es un tema que hay que luchar todavía mucho,
porque no se concibe la iglesia sin templo. Exacto. Sí, bueno, hablábamos de, detrás de cámara justamente ese tema, ¿no? Con la situación que hoy día vive todo el mundo, ¿no? Estamos en las Exacto. casas. Desde mi punto de vista, lo que he podido ver en el campo, trabajando estos años, es una falta de herramientas prácticas. Los plantadores de iglesias generalmente tienen una noción teórica de la plantación de iglesia, pero no tienen herramientas prácticas para que ellos puedan aplicar en el lugar de siembra. Entonces, como que quedan en la teoría y no pueden muchas veces concretar el uso de estas herramientas que son teóricas, pero que no tienen una parte práctica para ser aplicadas en el campo. ¿Cuál Esa es sería una herramienta práctica, por ejemplo? Por ejemplo, podemos hablar de la necesidad de sembrar iglesias, ¿no? Eso sería algo teórico. O sea, si nosotros miramos el libro de Hechos de los Apóstoles, podemos ver que la iglesia del primer siglo fue una iglesia que sembró iglesias. Claro. Vemos el ministerio del apóstol Pablo, por ejemplo, los equipos de Pablo sembrando iglesias por todo el mundo conocido. Entonces podemos dar una enseñanza teórica sobre los fundamentos bíblicos, las necesidades bíblicas que impulsan o deben de impulsar a la plantación de iglesias. Pero si no le damos herramientas prácticas para usar en el campo, entonces eso se le hace complicado al plantador de iglesia. Claro. Entonces lo que la red de multiplicación hace es decirle, bueno, en primer lugar, estudie el lugar de siembra. Usted va a trabajar en una comuna, usted va a trabajar en un barrio, en una zona. Bueno, ¿qué características tiene esa zona? ¿Cuáles son las necesidades que hay ahí? Luego le decimos, bueno, haga un estudio de campo. Okay. Y luego comienza a levantar contactos en la zona, hacer contactos en la zona. Vean las necesidades, si por ese lado usted puede entrar con el evangelio, y se le da algunas pautas prácticas. Por ejemplo, se le da un modelo de encuesta que el plantador puede ir a la zona y hacer una encuesta para tener una idea de cuáles son las necesidades. Ok, entiendo. ¿Sí? Sí, se entiende claramente, claro. Ahora, una consulta y una pregunta yo creo que igual es bastante interesante y relevante en cómo hoy día en Latinoamérica estamos viviendo con muchos migrantes, ¿cierto? No sé si es un poco más complejo el aplicar todas estas herramientas y estos recursos a una diversidad cultural, valga la redundancia, tan diversa en las iglesias locales. Bueno, volvemos al modelo. Volvemos al modelo. Si hablamos de un modelo de y, púlpito y los hermanos de la iglesia, entonces ahí puede haber un problema. Pero si hablamos de discipulado, o sea, la enseñanza desde el púlpito, pero luego un discipulado relacional entre las personas que están en esa congregación, entonces se hace mucho más fácil. Yeah. Y las herramientas que la red de multiplicación pone a disposición de la iglesia son totalmente contextualizables. Es más, nosotros decimos contextualice, porque en realidad los que saben hacer el trabajo son los que están en la zona, claro. No somos nosotros. Entonces, por eso le hacemos énfasis que son herramientas que la red proporciona a la iglesia. Por ejemplo, un martillo puede servir o sirve para clavar un clavo, pero también sirve para sacarlo. Claro. También con un martillo puedo romper una madera, puedo quebrar una piedra. O sea, la herramienta tiene muchas formas y yo necesito contextualizarla a mi entorno. Entiendo, perfecto. Entonces, esas diferencias se minimizan cuando
yo contextualizo la herramienta y cuando me enfoco en una relación con esas personas que tienen diferente cultura, un montón de paradigmas diferentes, pero a medida que yo me relaciono con ellos, entonces en esa relación que genera confianza, yo puedo llegar a la persona. Ahora, si solamente yo tengo la instancia del púlpito, del culto del domingo o del sábado para discipular, entonces ese discipulado queda muy limitado y esa relación queda muy distante. Claro, exacto. No sé si me logro explicar. Sí, 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 se entiende, se entiende muy, muy claramente. Ahora, en este proceso de, de trabajar con diferentes iglesias, diferentes, me imagino también muchas denominaciones, instituciones diferentes, no sé si cabe la pregunta, pero ¿existe competencias entre las iglesias a nivel general? Esa es La pregunta, una pregunta un poco incómoda, pero no, como decimos en Uruguay, son preguntas que van al hueso. claro. Eh, bueno, nosotros tenemos, o Dios nos dio la gracia de poder trabajar con hermanos de diferentes tradiciones. Y no solo trabajar con ellos, sino tener una relación con ellos. Nosotros creemos que la relación es clave. Sin relaciones es difícil trabajar juntos. Entonces nosotros tenemos la posibilidad y hemos tenido la posibilidad de trabajar con hermanos bautistas, con hermanos de la iglesia reformada, con hermanos nazarenos, con hermanos de las corrientes pentecostales más diversas. Con todos ellos trabajamos y todos ellos están usando las herramientas de la red y lo contextualizan y respetamos sus puntos de vista, porque el material y las herramientas de la red no tienen un distintivo denominacional. En ese aspecto no tienen un distintivo. Nosotros dejamos un margen siempre para que nuestros socios pongan sus tendencias doctrinales, teológicas, al contextualizar el material. Entonces, en ese aspecto, en la primera parte de tu pregunta, yo te diría que para nosotros ha sido y es muy enriquecedor el trabajar con hermanos de diferentes tradiciones. Nos enriquece como para eclesiástica, como organización, y también nos enriquece como personas, porque aprendemos mucho de nuestros hermanos y tenemos amigos en lo que respecta a mi trabajo en América del Sur, tenemos amigos en todas las ciudades de América del Sur. Entonces, en ese aspecto, Marcos, es muy enriquecedor cuando nosotros nos enfocamos en los, yo diría, nos enfocamos en los fundamentos y no en las formas. Claro. ¿Sí? Quizá la pregunta era un poco, mirando un poco de afuera y desde lejos de todo el trabajo que ustedes vienen haciendo en muchas iglesias en Latinoamérica y en muchos países. Te cuento un poquito, un poco también lo que hablamos detrás de cámaras en cuanto a nuestro trabajo periodístico de hace unos años atrás. Nosotros tuvimos, bueno, casi siempre estamos haciendo la cobertura de la Marcha por Jesús acá en Santiago de Chile. Y una de las primeras que estuvimos haciendo la cobertura, estuvimos con Alberto Motesi y nosotros le preguntamos, porque él era el predicador, ¿cierto?, que iba a dar la palabra esa noche. Y le preguntábamos, ¿usted qué cree? ¿Hay competencia en las iglesias? Y cuando nosotros le preguntamos eso a él empezó a llorar y se abrazó del chico de nuestro equipo que le estaba haciendo estas preguntas y comenzó a llorar y empezó a pedirle perdón, le dijo, perdónanos a nosotros los viejos porque nosotros hemos dividido la iglesia, dando a entender que como la forma antigua o estructuras antiguas
han producido algunas divisiones que hoy día pueden haber a nivel general como iglesias evangélicas. Esto hoy día es una realidad, se puede ver, se puede, no sé, palpar quizá al recorrer tantos países y hacer un levantamiento de las iglesias, ¿o no? Bueno, yo te tengo que hablar con el corazón Uh-huh. y te voy a dar mi parecer. Y mi respuesta tiene dos partes, ¿no? Tal vez voy a comenzar con lo que considero que sería la parte un poco negativa. Eh, yo creo que el tema de la competencia eh, entre el liderazgo de la iglesia, porque todo comienza con el liderazgo. Uh-huh. Alguien dijo el líder es la clave o el clavo. Claro. Todo comienza con el liderazgo y eso se transmite luego a la congregación. Eh, lamentablemente sí hay competencia. Yo te tengo que decir eso. Uh-huh. Eh, hay competencia. No puedo decir que son todos los líderes que compiten, pero tú que has estado y estás en contacto con muchas congregaciones, hay una competencia a ver quién tiene el mejor equipo de música, de danza, quién hace el mejor espectáculo, las mejores luces, quién trae al mejor cantante, al mejor predicador. Eso es lo que veo. No sé qué ves tú, pero hay una competencia, ¿cuántos miembros tiene tu iglesia? Bueno, Sí, todo este tema lamentablemente es una realidad en una gran parte de nuestras congregaciones, no en todas, claro. pero en una gran parte. Y claro que da tristeza eso, porque nosotros no estamos para competir entre nosotros. Si hay competencia debería de ser con el mundo de las tinieblas, eh, para sacarle las personas que tienen esclavizadas, Uh-huh. pero no entre nosotros. Claro. Ahora, claro, esto puede tener, Marcos, muchas partes, ¿no? Desde los complejos que el líder puede tener, las ambiciones mal enfocadas de un líder, tiene muchas partes este tema, ¿no? Es un tema muy amplio, pero yo creo que uno de los grandes temas para aquellos líderes sanos, que a veces son tentados a caer en la competencia, porque también si tú no tenés ciertas cosas como que no sos un líder de éxito, Uh-huh. eso Claro. es lo otro que a veces empuja la competencia. Si tú no tenés cierto tipo de culto, si no tenés cierto tipo de show, porque a veces Sí. cierto tipo de escenario, si vos no tenés cierta cantidad de miembros, entonces no sos un líder, un pastor, un ministro exitoso. Claro. Lamentablemente eso lleva a una competencia y eso no es sano. No es sano. Yo no digo que uno deba ser un líder mediocre, no estoy hablando de eso. Uh-huh. Estoy hablando de que yo creo que muchas veces se ha perdido el buscar en el llamado que tenemos nosotros, buscar qué es lo que Dios, mi Señor, quiere que yo haga. ¿Cuál es la visión de Dios para mi vida y para el llamado que Él me dio? Uh-huh. ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga? ¿En qué Él quiere que yo me enfoque? Entonces muchas veces perdemos eso de vista y comenzamos a copiar modelos supuestamente exitosos y tratamos de aplicar esos modelos en nuestro contexto. A veces dan resultado, a veces no dan resultado, pero no estamos a veces haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Claro. Entonces yo creo que muchas veces esta competencia se da por estas razones. No tenemos claro qué es lo que Dios quiere que yo haga. Ahora, si Dios quiere que yo trabaje de una manera y estoy haciendo eso de la mejor manera que puedo, entiendo, y con los recursos que tengo, yo creo que eso me va a sacar de la competencia.
El líder que está compitiendo es un líder que vive en una continua tensión, presión y angustia. No es un líder que está descansado, que tiene paz. Está continuamente tensionado por no quedarse atrás. Nosotros, Entonces, yo creo que... perdón, ¿sí? en ese contexto, también hemos hecho quizá con esta serie de conversaciones que hemos tenido también y entrevistas con otras personas dentro de trabajos ministeriales, y hemos también como resumido que falta formación en la lideranza de las nuevas iglesias. ¿En qué sentido? Justamente en ese sentido, cuando no hay quizá líderes o personas que quieren trabajar formando una iglesia, y ahí es cuando se demuestra qué es lo que hay en el corazón de las personas. Justamente una es no sé, puede ser envidia, competencia, qué sé yo. Temas que a veces quizás no se tocan, pero se dan a ver cuando suceden estas cosas, ¿cierto? Cuando vemos que hay rivalidad o hay problemas, no sé, para hacer trabajos a nivel de iglesia, en una comuna, en una ciudad o en algún evento X. Entonces, eso quiere decir que hay una falta de formación quizá en los nuevos jóvenes o los nuevos pastores, donde justamente, y me quiero quedar con eso y con esa palabra que tú hablabas hoy al principio, que es darle foco a lo que Dios realmente nos llamó, y ese es ser iglesia. Entonces, cuando uno cumple ese propósito, es donde se da este fenómeno, donde la iglesia crece de una forma sana, porque claro, hay una lideranza que está formada y que a pesar de todas las cosas que hoy día a nivel social estamos viviendo, ¿cierto? Donde la tecnología ha superado mucho, donde también la sociedad ha querido meterse dentro también quizás dentro de la doctrina, y por ahí hay diferentes formas de hacer iglesia, y uno se sorprende con cosas tan a veces locas, ¿cierto? Y ahí uno dice, oye, realmente necesitamos ver la formación de nuestros jóvenes, de nuestros líderes, y hacia dónde estamos yendo. Y en resumen, esto lo que ustedes hacen con la red de multiplicación es justamente traer material y enfocar a los nuevos pastores, a los nuevos líderes. Bien, sí, comparto contigo ese tema. Claro, también aquí entramos en un tema de carácter, bueno, muchas cosas, como decíamos hoy, ¿no? Pero claro, hay un sistema que es verdad, te empuja. Si tú no tenés claro a qué Dios te llamó y qué es lo que tú tenés que hacer, tú entras en un sistema de competencia, eso es verdad. Se Hoy da. día, mira, hoy día la otra vez nos tocó también hablar con otra persona cuando tocamos el tema de los apóstoles y líderes, qué sé yo, y justamente decía, claro, una persona X decía, un pastor que tiene menos de 100 personas es un pastor mediocre porque Dios nos llamó a la multiplicación y a tener muchas personas. Entonces ahí es cuando uno dice, ese no es el modelo que Jesús también nos enseñó. Por ahí nunca existe un número. Y ahí es cuando uno cae en esas cosas, ¿cierto? Exacto, exacto. Y eso hiere a la iglesia en general, Ah, hiere. Tal vez antes de etiquetar a ese pastor como mediocre, mm, podríamos arrimarnos a él y ver en qué podemos ayudarlo a que él siga creciendo. claro. Eh, y también tenemos que ver que si nosotros tomamos, y acá me meto en un tema, sé que es un poco complicado, pero si nosotros tomamos la cantidad de iglesias de nuestras Américas y hacemos un promedio de la membresía de cada iglesia, ese promedio va a estar entre 80 y 100 miembros. Quiere decir, las megas iglesias no son la mayoría en América. Claro. Y me animaría a decirte en el mundo. Mm.
Entonces, no podemos despreciar ninguna congregación, porque eso es despreciar. Claro. Entonces, es un tema. Nosotros nos hemos podido sentar con los líderes nacionales, continentales, de las denominaciones más importantes evangélicas, pero nos hemos podido sentar con todos ellos juntos. Bueno. Y planificar, y que ellos planifiquen para sus denominaciones. Y nos hemos hecho amigos de ellos. Y se han hecho amigos entre ellos. En un evento predica un bautista, predica un pentecostal, predica un reformado, y pueden hasta hacerse bromas de los distintivos de sus denominaciones. Yo sé que eso no pasa a nivel después de tal vez de todas las iglesias locales de cada denominación, pero es una señal. Claro, exacto. Que es posible, ¿sí? Porque, como te decía, nuestro enfoque debe ser levantar la cosecha que hay, y es mucha. Exacto. Es mucha la cosecha que hay. A veces pensamos, bueno, esta iglesia tiene 20.000 miembros, pero uno se preguntaría, 20.000 miembros en un país de cuántos millones. Y ahí nos vamos, por lo general, a un 0, tanto por ciento de la población. Claro, sí, sí. Bueno, acá... Es más, acá las denominaciones más grandes... son 3%. Y creo que uno de los países en Latinoamérica que tiene más cristianos, creo yo, si no me equivoco. A no sé, Brasil, no desconozco los números en Brasil, creo que Brasil es uno de los más grandes, que tiene más. Bueno, pero las denominaciones más grandes no llegan al 1% de la población de sus países. Entonces, antes de etiquetar, deberíamos de mirar hacia adentro, reflexionar todo lo que nos falta hacer. Claro, claro. Y te hablo de 100 años de estas denominaciones y más. Sí, sí, ¿no? Es todo un recorrido enorme, sí, sí. Claro, entonces digo, ¿cuánto hemos afectado? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver antes de competir entre nosotros, y debemos de cada uno enfocarse en qué Dios lo mandó a hacer, y hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Ok, genial. La verdad que este tema a nosotros nos apasiona y nos encanta el poder revernos, evaluar y también conocer este ministerio que ustedes también están trabajando ya durante tanto tiempo. Y otra pregunta, y también quizá como análisis en general, porque ustedes al brindar todo este material, ¿cierto? Y hacerle un seguimiento. Es una formación, en el fondo, también un poco de cómo ayudan a poder extender el Evangelio. Hay un factor que aquí también ha sucedido, y ya viene sucediendo hace, creo, unos 10 o 5 años más atrás, que es la preparación teológica. Nosotros en unos capítulos anteriores estuvimos también con varios directores de los institutos teológicos acá, por ejemplo el IBN, el CET, que es el Centro de Estudios Teológicos, conversábamos y nos contaba el director, ¿cierto?, de que a nivel general de muchos estudios, muchos institutos teológicos, la membresía de los estudiantes bajó muchísimo, pero mucho. Claro, en contrapartida, también ha habido una como apertura a abrir nuevas iglesias, nuevas instituciones cristianas. Por consecuencia, nos da que hay muchos líderes y muchos nuevos pastores que no están siendo preparados teológicamente, sino que están siendo quizá guiados por sus propios líderes, por sus propios pastores, pero no hacen el tiempo de prepararse teológicamente a nivel profesional, ¿cierto? Con literatura que corresponda, dentro de contextos que correspondan. No sé cómo es la situación hoy día en Uruguay. ¿Esto sucede? ¿Es algo que se está repitiendo en Latinoamérica también? Bueno, Marcos, este es otro gran tema. Te voy a contestar la pregunta un poco en contexto.
nosotros como red de multiplicación, trabajando en el campo y hablando con nuestros socios continentales, nos dimos cuenta, y ellos nos compartían, un gran problema que ellos estaban viviendo. Y era el siguiente, que ellos tenían muchos graduados de los seminarios, pero esos graduados no salían a sembrar iglesias. Okay. No salían a desempeñar un ministerio. En los mejores casos se iban a una iglesia y esperaban que hubiera una vacante para tomar su lugar. Otros ni siquiera estaban en el ministerio. Entonces, eso era una crisis dentro de las instituciones de enseñanza teológica. Entonces, lo que nosotros hicimos fue presentarles una herramienta que se llama Lápiz, línea académica de plantación de iglesia. Y motivamos a que ellos, dentro de sus mallas, pudieran poner la plantación de iglesia. Pero no como algo teórico, porque los seminarios hablan sobre plantación de iglesia, pero no tienen una herramienta, un proceso práctico para que esos alumnos entonces hagan experiencia práctica en plantación de iglesia. Claro. Entonces, es algo que hemos impulsado hace unos 2 años. Muchos seminarios de nuestros socios ya han colocado esto dentro, a su forma, dentro de sus seminarios, para que como parte de la graduación o como parte de un posgrado, los estudiantes puedan tener la experiencia de sembrar una iglesia. Okay. ¿Por qué? Alguien que nunca ha sembrado una iglesia, cuando va a pastorear, va a ser difícil que tenga una inclinación a sembrar iglesia. Yeah, claro. Porque nunca vivió la experiencia. Exacto. No, Entonces, ¿qué estaba sucediendo? Teníamos graduaciones en los seminarios, pero eso después no se veía en el ministerio, en la plantación de iglesias y en el surgimiento de nuevas comunidades. Eso por un lado, como en parte en contexto. Por otro lado, la siembra de iglesia debería de alimentar al seminario. Ok, claro. Por lógica. Por consecuencia ¿sí? de las nuevas personas tienen que... Exacto. Entonces, es una retroalimentación, por eso la iglesia es la base. Claro. Es la base para el seminario, es la base para la denominación, la plantación de iglesia. Ahora bien, en nuestro proceso de trabajo, no sé si tú te habrás dado cuenta y los que siguen a discípulos habrán dado cuenta que yo en ningún momento hablé de pastores plantadores de iglesia. Yo hablé de plantadores o de sembradores. Y estoy usando aquí la imagen de Pablo, ¿no? Que uno siembra, claro. el otro planta, sí, el otro riega, etcétera, etcétera, ¿no? Estoy usando esa imagen de Pablo, pero no estoy hablando de pastores, porque el sembrador, en realidad, no necesariamente tiene que ser un pastor. Si será pastor o no será pastor es un tema de su denominación, de su ministerio, que le dará las credenciales. Nosotros hablamos aquí de plantadores de nuevas iglesias. ¿Es como un papel de evangelista, se podría decir, o no? Bueno, no necesariamente. Tiene sí una inclinación evangelística para comenzar la tarea. Pero hablamos de esos líderes que ya tienen una base de enseñanza bíblica, que ya hace un tiempo están sirviendo en su iglesia local, que tendrán seminario o no, porque a veces es verdad, no tienen una preparación de seminario, pero sí tienen un conocimiento bíblico de los años de enseñanza en su iglesia local y de servicio en su iglesia local. Entonces, lo que nosotros apuntamos es que a esa persona que está recibiendo un llamado de Dios a plantar una iglesia y que su pastor lo avala, esto es muy importante, claro, que su pastor lo respalda y que su pastor toma el compromiso de caminar junto con él en el proceso de siembra como su mentor para ayudarlo y guiarlo en aquellas cosas
en las cuales él no sabe porque no vivió, o porque puede ser que no tenga el conocimiento en algunas de ellas, porque todavía no fue al seminario, pero sí conoce los fundamentos de la vida cristiana y los principios de la vida cristiana. Entonces, esa persona es la que va a sembrar una iglesia. Ahora, en el proceso de siembra, ese sembrador se va a ir dando cuenta de la necesidad que tiene de capacitarse más. Okay. ¿Por qué? Porque el mismo trabajo, la misma exigencia, le va a ir llevando a que él quiera capacitarse y vea la necesidad de capacitarse. Y si tiene un pastor mentor que está trabajando con él, acompañándolo, guiándolo, ese pastor mentor debería de impulsarlo a que él se capacite en un seminario, sea el seminario de su denominación o otro seminario. Claro. Entonces, esa es la idea original. Yo sé que a veces el pastor piensa que no hay que capacitarse. Yo sé eso también. Pero intentamos nosotros en esta asesoría y en esta compañía con el pastor de también motivar al pastor que él motive a sus plantadores a que, bueno, puedan tener una mejor o una mayor capacitación. Claro, claro. No, acá bueno, también hay otros contextos donde, por ejemplo, iglesias que están muy retiradas, o sea, que están en el interior o en el sur o en el norte del país, donde no tienen acceso a un seminario, a una formación teológica. Entonces, pero sí quizás tienen el acceso a Internet y donde claro, pueden ser igual preparados y formados y si toda la herramienta está allí, es mucho más fácil. Bueno, nosotros hace cuestión de, no sé, este fin de semana, este sábado, vamos a dar la bienvenida a la primera clase de sembradores que van a ingresar a través de una plataforma digital que la red de multiplicación ha creado, que se llama MDI. Entonces, los plantadores digitalmente, ellos pueden tomar las enseñanzas bíblicas y aprender las herramientas a través de esta plataforma. Entonces, el trabajo práctico lo hacen a través de los medios digitales. Okay. O sea, por ejemplo, el primer módulo de plantación de iglesias bueno, tiene que ver con el evangelismo, contactos evangelísticos. Bueno, ¿cómo hacemos los contactos evangelísticos en este tiempo con esta situación? Bueno, tenemos que mirar los contactos que tenemos en el celular y comenzar a hacer contactos vía WhatsApp, tener videoconferencias, comenzar a hacer los contactos y evangelizar y luego invitar a un grupo de discipulado virtual usando las plataformas. Entonces, con estas herramientas estamos guiando a los plantadores en este tiempo donde no podemos hacer el trabajo presencial. Entonces sí, los hermanos que no están en las ciudades principales de nuestros países pueden acceder vía internet a esta capacitación. Lo encuentro excelente y como hablamos también, yo creo que el tiempo ha cambiado, los tiempos de Dios cambian, ¿cierto? No son nuestros tiempos. Yo creo que las herramientas están y, ¿por qué no decirlo también? Los recursos también están allí. Si uno tiene internet, tiene el acceso, está disponible. Quería también, bueno, no robarte más tiempo, pero ¿cuál sería tu consejo para los pastores que nos escuchan, que quizás son nuevos en la obra, hace poco que están trabajando? ¿Cuál serían tus palabras, tus consejos para ellos? Bueno, los pastores que están trabajando como pastores en iglesias ya establecidas, ¿me decís tú? Claro. Que estén seguros a qué Dios los llamó. A mí me bendice mucho, y tal vez con esto puedo hacer la conclusión de tu pregunta. Cuando
yo leo el Antiguo Testamento y cuando Dios le ordena a Moisés que construya el tabernáculo, la carpa, ¿te acordás de eso? Sí. A mí me impacta el hecho que Dios le da todos los detalles de cómo Moisés debía de hacer cada cosa. No sé si tú viste eso. Sí, 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 le da todas las medidas. ¿De qué Todas las material? medidas, los materiales, las formas, colores, todo. Es sorprendente. Pero Dios no solamente le da el diseño, sino que Dios le da los recursos. No sé si te has dado cuenta. Sí, 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 Le porque da los recursos. están los requisitos, pero también acá está el material. Exacto. Y no solamente le da los recursos económicos, sino le da los recursos de talentos. Ahí estaban los artesanos, ahí estaban. Dios le da todo. Entonces, yo le diría al pastor que está comenzando en su trabajo pastoral, que le pregunte al Señor, Señor, ¿cuál es el modelo que tú quieres que yo trabaje? ¿En qué modelo? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? ¿Cómo quieres que yo lo haga? Porque Dios es el que edifica la iglesia, no nosotros. Pero Dios nos da un modelo para que trabajemos. Que Dios nos muestre el plan de cómo hacerlo. Y luego tengamos paz, porque Él va a proveer los recursos para hacer lo que Él nos mandó a hacer. No caigamos en la competencia. La competencia nos quita el gozo, nos produce angustia, nos hace sentir frustrados. Pero cuando estamos entendiendo lo que Dios quiere que yo haga, eso cambia todo. Si tú estás en un pueblito pequeño, sos tan importante en los planes del Señor como aquel pastor que está en una gran ciudad y tienes miles y miles de personas. Porque todos estamos haciendo el trabajo que el Señor nos dio para hacer, que es levantar su cosecha. Y Él tiene una cuota de cosecha para tu ministerio. Y lo que tú y yo tenemos que cumplir es la cuota de cosecha que tenemos para levantar nosotros. Otros tendrán otras, pero nosotros tenemos una cuota. Y una forma de levantar esa cosecha es sembrando más y mejores iglesias. Esa es una realidad. Y eso se hace cumpliendo la gran comisión. Eso le diría Perfecto. a un pastor. Perfecto. ¿Cómo la gente que nos escucha hoy se puede contactar si quieren hacerte alguna consulta, conocerlos a ustedes? Si quieres, deja los contactos para que puedan contactarse. Bueno, en primer lugar, yo te haría nuestro contacto ahí en Chile. Vamos. Que te llamen, que se contacten contigo, que te conocen. Y bueno, y tú haces los nexos conmigo aquí en el sur. Y invito a los interesados que visiten nuestra página. La página de la red de multiplicación es www.redemultiplicacion.com www.redemultiplicacion.com. Ahí ustedes van a tener todo el material que nosotros tenemos, van a tener un panorama mucho más claro de todo lo que hemos hablado aquí en este programa de discípulos. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por este tiempo. La verdad que ha sido muy, muy bueno, muy interesante y muy, muy edificante el rever y conocer otros ministerios que están trabajando a nivel mundial y más con estos temas que son tan, tan importantes para la iglesia. Así que encantado, muchas gracias por tu tiempo y bueno, si quieres despedirte de la audiencia. Bien, no, yo estoy agradecido a ti, Marcos, y al programa que tenés tú y tu equipo. Gracias por poder permitirme compartir estas herramientas y ponerlas al servicio de la iglesia. Nuestra filosofía de ministerio es servir.
y servir a la amada del Señor, que es la iglesia. Entonces, estoy muy agradecido por eso y bendigo la vida de cada pastor, cada discípulo de Jesús en Chile y en cada país que está extendiendo el reino. Muy bien, muchas gracias. Nos despedimos entonces, será hasta el próximo capítulo y con nuevo material ya para la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.